Hasta fingí el hipo para ver si podía engañar a su organismo. Nada, solito se asustaba del susto. Voy a hacer. Bien. ¿Cómo puedo yo identificar a una asociación en paralelo? Tal vez alguien dirá, profe, su nombre geométricamente lo delata. Las resistencias deberían estar entre rectas paralelas. Sí, estaría técnicamente bien empleado el nombre. Pero no siempre va a ser así. ¿Cómo que no siempre va a ser así? O sea, no siempre las resistencias en paralelo son las que están entre rectas paralelas, tal y como lo estoy mostrando yo. O sea, puede haber dos resistencias que no estén entre rectas paralelas, pero sí sean paralelos. ¿Cómo es eso, maestro? Escucha. Aquí está la fuente de voltaje, esto es más, esto es menos, no es nuevo para ti. Ya sabes que la fuente de voltaje sale la corriente, aquí está la corriente que sale de la fuente, eso ya sabemos también. Y para hacerlo bastante dinámico, por cada resistencia va a pasar una corriente. Por aquí pasa una corriente I1, por aquí pasa una corriente I2 y por aquí pasa una corriente I3. También sabemos que gracias a la ley de Ohm, aquí existe una diferencia de voltaje 1, una diferencia de voltaje 2 y una diferencia de voltaje 3. Eso también sabemos gracias a la ley de Ohm. Sí, maestro, todos sabemos eso. Muy bien. Chicos, para que dos o más resistencias estén en paralelo, se debe cumplir la secuencia de puntos. Escuchen. Si dos o más resistencias están formadas por los mismos extremos, entonces dichas resistencias serán paralelas. Entonces, ¿cómo puedo fijarme si dos o más resistencias tienen los mismos paralelos? Tienen los mismos puntos, tienen los mismos extremos. Muy sencillo. Cada vez que el problema te dé la fuente, ¿sí? Te dé la fuente, como acá, los extremos de la fuente van a ser dos puntitos A y B. Los problemas, los ejercicios, te van a dar la fuente o te van a indicar esos puntos A y B. Cualquiera de las dos. O te dice, o te da la fuente dibujadita, o te dice los extremos son A y B. X, Y, PQ, qué sé yo. Pero el problema te va a indicar cuáles son los extremos y el problema te va a dibujar la fuente. Cualquiera de los dos. Si te dibujan la fuente, ya sabes que pones A y B en los extremos de la fuente. Y a partir de estos puntos vamos a comenzar a dibujar todos los puntos con una pequeña regla. El punto se puede repetir, se puede mover, siempre y cuando no haya resistencia en el camino. Entonces, este punto A se puede mover aquí porque en el camino no hay resistencia. Está muy bien. Este punto A se puede mover aquí porque acá no hay resistencia, puede moverse. Este punto no puede moverse acá porque está resistencia 1. Si hay resistencia, el punto no se mueve. ¿Este punto A se puede mover por abajo? No, porque por abajo también hay resistencia, así que no se puede mover. ¿Se puede mover por la derecha? Sí, claro que sí, porque aquí en la derecha no hay resistencia. ¿Todos de acuerdo hasta aquí? Mira lo que sucede con el punto B. ¿El punto B se puede mover acá? Por supuesto, porque en el camino no hay resistencia. Ese punto B se repite aquí, porque en el camino no hay resistencia y se repite acá. Entonces, te das cuenta de algo, que la resistencia R1, R2 y R3 tienen los mismos extremos, AB, AB, AB. Si dos o más resistencias tienen los mismos extremos, entonces se dice que hay paralelos. Chequéalo un segundo. ¿Ya lo checaste? ¿Todo bien? ¿Sí? R1, R2, R3 son paralelos porque tienen los mismos extremos. AB, AB, AB. ¿Sí? ¿Todo bien, chicos? Profe, el hecho de que los puntos
pasen de un lado a otro, también involucra que la cantidad de voltaje sea el mismo. Claro, eso es lo que se cumple, pues ya que debido a que los puntos son iguales, la diferencia de voltajes también van a ser iguales. Es por eso que dos o más resistencias en paralelo van a tener el mismo voltaje. Ah, ya, profe, gracias. Entonces se cumple justo lo que acaba de mencionar. Primero se cumple que la intensidad de corriente de la fuente es la suma de corrientes en cada resistencia. Eso es lo que se cumple. O sea que la corriente se reparte. O sea, si de la fuente salen 8 amperios, por acá va 1 amperio, por acá va 5 amperios, por acá irán 2 amperios. Para que toda la corriente que sale de la fuente se va a repartir entre las resistencias en paralelo. Distinto a serie, ¿verdad? Porque en serie la corriente no se repartía, se repetía, era la misma corriente en todo el circuito. Acá no es la misma corriente en todo el circuito. La corriente en R1, en R2 y en R3 van a ser diferentes. Y la suma de esas de resistencias, o más, si tuviera más resistencias en paralelo, la suma de esas corrientes te va a dar la corriente que sale de la corriente se reparte. ¿Qué más? Acá se cumple lo otro, mira, que la diferencia de voltaje de la fuente es igual a la diferencia de voltaje en cada resistencia. Eso significa que el voltaje se repite. Si te has dado cuenta, ocurre lo inverso a una asociación en serie. En serie, la corriente era la que se repetía y el voltaje era el que se reparte. Acá en paralelo es al revés. La corriente es lo que se reparte y el voltaje es lo que se repite. O sea que si aquí en la fuente hay 60 voltios, cada resistencia en paralelo tendrá 60 voltios. Profe, ¿y la resistencia equivalente cómo se calcularía? Ah, pues se aplicaría esto de aquí. 1 entre resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y así sucesivamente. O sea, al igual que en serie también se suma, pero todo se invierte, por así decirlo. ¿Te acuerdas en serie cómo se calculaba el R equivalente? R1 más R2 más R3. Aquí en paralelo también, pero no R1 más R2 más R3, pero invertido. O sea, 1 entre R equivalente igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Y supongo que sabes sumar fracción, ¿no? No hay dificultades para sumar fracciones. ¿O sí hay dificultades para sumar fracciones? No creo, ¿verdad? No creo. Bien. Pero igual, hay unos pequeños truquitos para poder calcular la resistencia un poco más rápido o de frente, por así decirlo. Claro, siempre y cuando estén en paralelo, solo para paralelo. Para serie no, porque en serie se suma, ¿por qué puede haber algo más rápido que sumar? Pero en paralelos ocurre que existen unos dos casos, vamos a ponerlo así, donde el R equivalente puede salir un poquito más rápido. Te lo voy a poner. Pero, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, ¿y puede venir combinado o no? Claro. En la mayoría de problemas puede venir combinado. No tan combinado, tampoco te van a poner 15 resistencias, ¿no? O sea, la cantidad máxima de resistencias que te pueden poner son 5, 6. Si es que hay una fuente. Si es que no hay una fuente, sí, puede ser que te pongan unas 7 resistencias. Pero más, ya, bueno, ya, más no es que sea más difícil, sino es que ya es más operativo, ¿no? Estar analizando y eso lleva tiempo, por más hábil que seas. Entonces recuerda que en la pregunta del examen de admisión no le interesa pues qué tanto puedas multiplicar,
o qué tanto puedas operar, sino es que conozcas el concepto y apliques. Nada más, eso es el examen de admisión. Muchos se asustan, ¿no? Sobre todo los primerizos. Piensan que el examen de admisión son preguntas, que tú vas a estar multiplicando, así, superoperaciones, vas a aplicar algunas operaciones matemáticas difíciles, ¿no? Nada que ver, nada que ver. Al menos en física, las operaciones matemáticas son bien sencillas. O sea, es para multiplicar, dividir, potenciar, restar, fracciones. Sí es muy variado, no lo voy a negar, pero también no es tan difícil, pues chicos. O sea, es como una vez lo dije, no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero un muchacho que está preparándose para postular, mínimo, debe sumar, restar, multiplicar, dividir, potenciar, radicar un poco más rápido que el común denominador que no postula. Porque está todo el día practicando, resolviendo, operando, sumando, restando. O sea, es algo bastante natural, ¿no? Entonces, algunas operaciones yo he notado que en chicos tienen dificultades. Cuando yo opero, por ejemplo, en electrostática, cuando operaba, profe, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ya es parte operativa, pues. O sea, preguntarme por qué 10 a la menos 5 entre 10 a la menos 4 y 10 a la menos 1, pues. O sea, no se puede, estás retrocediendo en vez de avanzar. Que tú me digas, profe, ¿por qué va a sumar las fuerzas eléctricas? Ya, eso sí puedo entender. Ahí sí yo te puedo ver a explicar, porque recuerda que esa fuerza apunta a la derecha, porque es repulsiva, y esta fuerza apunta a la izquierda, porque es atractiva. Al tener la misma dirección, recuerda que se suman los módulos. Ah, ya, profe, chévere. Eso sí es entendible. O sea, la parte teórica en física sí es entendible. Pero que me digan por qué 10 a la menos 5 entre 10 a la menos 4, 10 a la menos 1. Y ahí sí, tú mismo tienes que darte cuenta de que estás en una gran desventaja. Porque esa parte operativa justo es la que define o diferencia entre un postulante y otro. Porque tú puedes saber la teoría, igual que otro, pero si te dificulta en la parte operativa, y muchos chicos, muchos se han quedado, han fallado por un signo, por dividir, que tal vez es propio de la emoción del examen, ¿no? De la adrenalina. Pero hay gente que sí se ha equivocado rochosamente, ¿no? O sea, ahí nada que ver. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. Es por eso que ustedes deben de practicar los ejercicios, no solo para reforzar la teoría, sino para reforzar la parte operativa y que vayas 100% seguro al examen en la parte operativa. No tengas miedo de operar y tampoco te demores tanto. ¿Ya? Por eso es que se debe de practicar los ejercicios, repetir, volver a hacer, para que puedas no solo reforzar la teoría, sino que fortalezca la confianza en la parte operativa y tú estés con mucha confianza. Porque también he notado que hay chicos que operan y dudan, ¿ah? ¿No hubiera operado bien? O sea, hay de todo eso, chicos. Por eso es que practicar y repetir los ejercicios es la mejor medicina para esos nervios. La mejor solución para esas dudas o esas falencias. ¿Sí? Bien. Si nadie tiene alguna duda adicional, voy a poner justo lo que estaba mencionando. ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? Sí, todo happy entonces. Mira lo que vamos a hacer, ¿no? En paralelo, ¿ah? En paralelo. En serie no, en serie solo tú. Vamos en paralelo. Escucha, ¿ah? Los pequeños trucos nos van a permitir a calcular alguna resistencia de una manera un poco más rápida. Mira, para dos resistencias, R1 y R2. La resistencia equivalente será igual a la multiplicación de resistencias entre la suma de ellas. O sea que la resistencia equivalente para dos resistencias en paralelo simplemente será su multiplicación entre su suma. A ver. Si tengo una resistencia de 6 ohmios y una resistencia de 3 ohmios,
y están en paralelo, ¿cuánto es la resistencia equivalente? 2. O sea, el tradicional diría 1/6 más 1/3 igual a 1 sobre R equivalente. Mínimo como múltiplo, 6. 6 entre 6, 1 por 1, 1. Más 6 entre 3, 2 por 1, 2. Igual a 1 sobre R equivalente. 2 más 1, 3. 3 entre 6, 1/2. La volteamos y el R equivalente vale 2. Ese es el método tradicional, ¿no? Aplicando la teoría que acabo de borrar. 1 entre R1 más 1 entre R2. 1 entre R equivalente. Pero como tú ya tienes este método de aquí, tú de frente agarras y dices, ya pues, multiplicación, C por 3, 18. Sobre suma, C más 3, 9. 18 entre 9, 2. Profe, ¿con 3 no hay? ¿Qué? Para 3 resistencias. No, no hay. Solo es para 2. Solo 2. Si hay 3, no me vayan a decir, se multiplican los 3 y se suman los 3, ¿ah? No. Solo para 2 resistencias. Solo para 2 resistencias. La resistencia equivalente es multiplicación entre suma. ¿Ya? No hay para 3, ni para 4, ni para 5. Bueno, sí habría en realidad, pero ya, mucha cosa. Con esto es suficiente. ¿Profe, lo único? No, 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 también hay otro, hay otro tu caso también, hay otro tu caso. Para N, resistencias iguales a R. La resistencia equivalente será el mismo valor de la resistencia entre N, que es la cantidad. Para los que no entienden, es como que tengas esto de aquí. Tienes una cierta cantidad de resistencias en paralelo. ¿Cuánto? Tienes 12 de estas resistencias. Tienes 12 resistencias en paralelo, todas iguales y cuyo valor sea de 36 ohmios. ¿Cómo calculas la equivalente? En vez de estar 1 entre 36 más 1 entre 36 más 1 entre 36. ¿Cuántas veces 1 entre 36? 12 veces. ¿Y eso es igual a cuánto? A 12 por 1 sobre 36. Y esto es 1 sobre R equivalente. Doceava sería 1/3, le das la vuelta. La resistencia equivalente sería de 3 ohmios. Esto es el método tradicional, ¿no? Aplicando justo lo que hemos visto en paralelo. Pero como tú ya tienes el proceso súper rápido, entonces el R equivalente sería el valor de la resistencia entre la cantidad de resistencias y eso te sale y más nada. Obvio, la resistencia tiene que ser del mismo valor, ¿no? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Todo bien? Porque Todo bien, ahora profe. Todo bien, profe. porque ahora tenemos que ir a las leyes de Kirchhoff.
Profesor, eso lo que usted puso como ejemplo, eso ya se supone que me deben dar, ¿no? 36 y 12 resistencias, ¿verdad? Ya Claro, me deben dar el problema. claro, te van a dar la cantidad, el valor de cada resistencia y la cantidad de resistencia. Ya, profe, gracias. A menos, pues, que te den otros datos. Por ejemplo, que acá pongan una fuente, no sé, de 60 voltios, ¿sí? Y que la corriente sea de 6 amperios. Te dan la resistencia de 36 y te piden la cantidad de resistencias. O te dan la cantidad de 12 y te piden el valor de la resistencia en común. O sea, acá sí te pueden pedir uno de ellos, ¿no? Uno de ellos debe ser la incógnita, pero te dan estos datos. ¿Y qué crees que vas a hacer con estos datos? A ver, ¿qué me dice? Con la corriente, con el voltaje, ¿qué puedo calcular? La intensidad. Dime, ¿qué puedo calcular con la corriente y con un voltaje? Resistencia. Muy bien, la resistencia. ¿Cuánto sería la resistencia equivalente? 10. 10. 10. Y si a ti te dan 36 y te piden esto, a ver, te piden, ¿cuántas resistencias se debe de colocar en paralelo? Valor de cada resistencia 36 para que la fuente bote 6 amperios de corriente. Como te ha dado voltaje y te ha dado corriente, indirectamente ya tienes la resistencia equivalente, ¿verdad? 10 ohmios. Y esos 10 ohmios, esa resistencia equivalente que es igual al valor de cada resistencia entre la cantidad. Habla, ¿cuánta cantidad debes de colocar? Obviamente no tuvo que salir decimal, ¿no? Tuvo que salir una cantidad entera, solo que estoy pues, poniendo valor por valor. Pero este es el procedimiento que se tendría que hacer. O sea, ponte de que cada resistencia sea de 30. Y ahora sí. ¿Cuántas resistencias debo de colocar? 3. 3 resistencias en paralelo de valor 30. ¿Te diste cuenta? Entonces, no es que siempre te den los dos, sino es que uno puede ser variable y te pueden dar otros datos, obviamente. Pero tú ya estás en la capacidad de interpretar esos datos. Para eso estamos estudiando. ¿Alguna otra duda? Porque ahora vamos a pasar a las leyes de Kirchhoff. Que son dos en realidad. Para nada complicadas, ¿no? Igual voy a tratar de recordártelo lo más sencillo posible. Leyes de Kirchhoff. Vamos con la primera ley, que se llama ley de nodos. Aunque cuando lo veas tú dirás, profe, no, se han equivocado, quisieron decir nudos. Pero así lo han llamado. ¿Qué puedo hacer? Seguramente Kirchhoff no podía pronunciar la U. Me dice nudo, dijo no, y quedó así por detrás. ¿Qué sería? Así como cuenta la historia, pues, que los españoles tienen ese dejo, porque cuenta, por ahí escuché, no sé si es verdad, de que había un rey que hablaba gracioso. Y para que no se sienta mal, todos comenzaron a hablar graciosos y por eso hablan como mascándose la lengua. ¿No? Todos nosotros. Hablan así. Si estuvieran moviéndose la... Pero no sé si es verdad, alguien que le gusta historia probablemente me pueda refutar. No sé si es verdad.
¿Quién sabe? De repente Kirchhoff no pudo pronunciar la 1, se le fue. Ya, la primera ley es fácil de entender. Esta ley me dice a mí de que en un punto de comunicación de corrientes no puede existir corrientes que apunten hacia el nudo. Todas apunten hacia el nudo o todas salgan del nudo. No puede existir. O sea, yo no puedo tener corrientes donde todas, en este caso, ¿cuántas corrientes voy a tener? 3. 3 corrientes, porque hay líneas, ¿no? Obviamente. Entonces, estas 3 corrientes, todas no pueden apuntar al mismo tiempo hacia el nudo, o sea, todas no pueden ser entrantes, y todas no pueden salir al mismo tiempo del nudo, todas no pueden ser salientes. O sea, esto de acá, imposible, no se puede. Esto de aquí, tampoco, imposible, no se puede. O sea, las corrientes todas no pueden entrar y todas no pueden salir. Tengo que tener corrientes, tanto entrantes como salientes. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Entonces, una correcta distribución según Kirchhoff es que al menos una corriente debe de tener sentido contrario a las demás. ¿Esto de acá puede existir? Por supuesto que sí. ¿Ves? Tengo corrientes que están entrando hacia el nudo y corrientes que están saliendo del nudo. Kirchhoff dice que esto debe de cumplirse sí o sí. No puede ser que en un nudo todas las corrientes estén entrando o todas las corrientes estén saliendo. No se puede tener eso. Entonces, ¿qué es lo que se cumple? Se cumple que la sumatoria de intensidades entrantes debe ser igual a la sumatoria de intensidades salientes. Eso es lo que dice Kirchhoff. Por eso es que en un nudo debe haber corrientes que entren y corrientes que salgan. Un ejemplo, mira, un ejemplo. Hallar la corriente I2. Y te viene esto en tu examen. Mira lo que te viene en tu examen. Entonces, si tú esto se lo pintas a un patito, probablemente te diga, ¿qué se hará, hermano? Y 1, 3 amperios. Y 2, y 3, 6 amperios. Y 4, 5 amperios. O sea, tú le pides a un patita, oh, calcula resistencia 2. El patita te dice, ¿cómo se resuelve? Pero como tú te estás preparando en el examen de admisión, tú sabes lo que se hace, ¿cierto? ¿Qué se hace? Se aplica la primera ley de Kirchhoff. Vamos, ¿qué corrientes están entrando? Dímelo, dímelo. 3 y 2. 1 y 2. 3 y... 1 y 2, ¿Y qué corrientes están saliendo? 3 y 3 y 4. 4. 3 y 4. Reemplaza, reemplaza y dime cuánto vale I2. 8. 8. 8, profe. 8 qué? Ah, 8 amperios. 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 Nada más que Kirchhoff esté sufriendo ahí con una estaca en su corazón. Amperios. Fácil, ¿sí o no? La primera ley. Sencillo. Y si viene así, ¿eh? No creas que lo vas a aplicar en un circuito. Agraria no pregunta de esa manera. Agraria, lo mucho, si pregunta, pregunta así. Nada más, para esa primera ley.
¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Podemos pasar a la segunda ley de Kirchhoff? Sí, profe, todo claro. Vamos a pasar a la segunda. Tengo que lavar muchos servicios. Vamos a pasar a la segunda ley. Segunda ley. Las mallas. Acá sí te voy a pedir que prestes un poco más de concentración. Métele un sol más de concentración, ¿ya? Acá sí te voy a pedir eso. ¿Un sol nomás, profe? Sí, un sol más. ¿Dos soles? No. 2 soles, después te vas a bloquear. Un sol nomás. Guarda tu sol para otra cosa, ¿ya? Un sol. Ahí lo pierdo. Ya. Aquí en las mallas, muchachos, nosotros vamos a tener ahora dos fuentes. Esa es la primera innovación. Tú estás acostumbrado a que yo ponga ejemplos con una fuente, ¿sí o no? Ahí, hay una fuente. Pero en las mallas van a haber dos fuentes. ¿Puede haber tres? Sí, puede haber, pero no es muy común, muy raro. Y si hubiera tres fuentes, se aplica lo que voy a aplicar. A lo mucho, lo que es sí muy probable que venga, si es que viene también del examen de admisión, es con dos fuentes. Otra cosa, Agraria siempre va a preguntar para una malla. Esto es una malla. ¿Sabes cuándo se considera dos mallas? Cuando tú tienes acá otra fuente, en otro rectángulo. Las mallas se encuentran por rectángulos, pero no solo cualquiera, sino por rectángulos donde tenga una fuente como mínimo. Si yo pusiera aquí otra fuente, ya estos son dos mallas. Acá hay una malla, acá hay otra malla. ¿Sí? Si yo pongo un rectángulo y no coloco ninguna fuente, esto es una malla. Acá va a haber resistencias, que lo puedes reducir a una sola. Una sola resistencia que lo colocas aquí. Y esto es eliminar. Entonces, Agraria solo va a preguntar para una malla. Jamás va a preguntarle dos. No te preocupes. Relájate con eso. Si te topas con problemas de dos mallas, mira, no es difícil, pero sí es un poco operativo porque las corrientes van a tener distintos valores. Se generan sistemas de ecuaciones. O sea, algunos hasta resuelven esto con sistemas de ecuaciones y hasta con matrices. Te contaré en física universitaria. Pero vas a postular, pues no es necesario tanto. Así que por ahí tú ves algún material o estás revisando algo que vengan con dos mallas, otro rectángulo con otra fuente. De antemano te digo, por la pura vas a estudiarlo porque no te va a venir. Al contrario, eso puede hasta incluso confundirte de lo que voy a explicar, de lo que sí puede venir en el examen de admisión. Por eso te voy a recomendar que hagas caso a lo que yo voy a poner aquí. Suficiente. Ya, suficiente. Si alguien viene, un primo, un familiar, un padre, qué sé yo, a explicarte otra cosa, no le hagas caso. Con el cariño y con el respeto del mundo, ¡fue! Mi lindo y sexy maestro, me ha dicho que no te haga caso. Al menos hasta que ingreses. Ya una vez que ingreses, ahí sí tu realidad, la realidad va a cambiar. Ahí sí ya te vas a dar cuenta que hay miles de cosas que yo te he enseñado y he omitido. Pero cuando ingreses, pues, ¿verdad?
Ahorita es suficiente que aprendas esto. Bien. La ley de mallas, chicos, la vamos a aplicar solo en una. Solo en una. Si hubiera más mallas, se aplicaría lo mismo en cada malla, pero Agraria nunca va a preguntar eso, así que no tengo por qué hacer ejercicios con 2 o 3 mallas, porque nunca te va a venir el examen de admisión. Agraria no pregunta de esa manera. Primero lo primero. Necesito indicar el sentido de la corriente. Tú sabes que él es más y él es menos. Él es más y él es menos. Eso sí no hay ningún problema, ¿verdad, muchachos? Con los signos de la fuente. No hay bronca con eso. Todo bien. Ya. Acá yo tengo un pequeño problema. ¿Por qué? Porque si yo elijo a la fuente 1, como la fuente que va a generar corriente, saldría del positivo y entraría al negativo y tendría este sentido. Lo pongo chiquito primero. ¿Alguien puede decirme qué sentido es? Te ayudo. ¿Horario o antihorario? Dígame. Horario. Horario. Horario, profe. Muy bien, muy bien. Pero si yo escogiera la fuente 2, como la fuente que impulsa la corriente, sería del positivo a negativo y sería este sentido. ¿Qué sentido es? ¿También horario? Antihorario. ¡Oh! Horario. Tengo 2 sentidos diferentes. Si hubiera sido el mismo sentido, no había problema, ¿no? Antihorario o horario si se repite. Pero son 2 sentidos diferentes. ¿Cuál de los 2 es el sentido correcto en el circuito? Y acá viene, pues, la primera diferencia. Si es que tú lees un libro, si es que alguien más te enseña esto, te va a decir, pero no interesa el sentido, puedes elegirle cualquiera. Y en el fondo es verdad, no interesa. ¿Ya? Pero no quiero dilatarme más enseñándote otras cosas. Así que yo lo voy a resumir de esta manera para que jamás te fastidie el signo. Jamás te fastidie el signo. Mira lo que voy a escribir. ¿Ah? Esto no lo vas a encontrar en ningún libro, güey. Así que escucha. El sentido de la corriente, ¿sí? El sentido de la corriente lo genera la fuente más intensa. O sea, si la fuente E1 es 60 voltios y la fuente E2 es 40 voltios, dime, ¿qué fuente genera corriente al circuito? Fuente 1. La 1, profe. ¿Qué sentido le dibujas a tu circuito? Horario. Horario. Entonces yo voy a aclarar que E1 es mayor a E2. Como yo ya aclaré que E1 es mayor a E2, dime qué sentido predomina, qué sentido manda. Horario. Horario. Si E2 hubiera sido más grande, ¿qué sentido elegiría? Antihorario. Horario. Muy bien, muchachos. Eso significa que la corriente circula por la derecha. Ahí está la corriente, ahí está la corriente, aquí está la corriente. ¿Todos de acuerdo? Ahí está la corriente. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí? Hasta acá ya aprendiste a identificar el sentido. ¿Profe, eso es importante? ¿Te preguntarás tú? Sí, muy importante. Si no, el signo te va a jugar bien feo. Lo segundo que vamos a aclarar. Una vez que tú aclaraste tu sentido de la corriente, lo segundo que debes de hacer es ponerle signos a las fuentes. ¿Qué? ¿Signos a las fuentes? Sí. Cuando aplicas la ley de mallas, las fuentes pueden ser positivas o pueden ser negativas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ya, maestro, ok, pero ¿cómo voy a saber qué fuente es positiva y negativa?
Ven, mira. Escucha. Tú sabes esto, ¿verdad? Colocar los signos en la fuente. Eso sabes, ¿sí o no? ¿Sí, maestro? ¿Sí? El palo grande es positivo y el chico negativo. Sí, sí. Muy bien, ahora escucha. Si la corriente fluye desde más hacia menos, si la corriente está atravesando a la fuente de más a menos, la fuente será considerada negativa. Pero si la corriente está pasando, está atravesando a la fuente en el sentido de menos a más, entonces la fuente será considerada positiva. Se queda en un momento, pero que tú solita te des cuenta de que hay una diferencia entre esta fuente y la otra. Acá la corriente está yendo de más a menos, Negativo. negativa, y acá la corriente está yendo de menos a más. Dígame. ¿Alguien quería preguntar algo? Ahora entienden por qué es súper importante aclarar el sentido de la corriente. Dime cómo es E1, ¿positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Sí o no? Porque la corriente está fluyendo hacia arriba, ¿no? La corriente está fluyendo hacia arriba. Y hacia arriba es de menos a más, positivo. Muy bien, positivo, muy bien. ¿Y cómo es la fuente E2? Negativo. Negativo. Porque la corriente está fluyendo de más hacia la izquierda, ¿no? Para E2 la corriente fluye hacia la izquierda y de más a menos es negativo. Muy bien, excelente. Ahora entiendes por qué el sentido es súper importante. Porque si yo le pongo cualquier sentido, una fuente que debió de ser positiva, lo puedo considerar negativa. Y ahí vas a tener un mamarracho de signos. Es por eso que para que el signo no estorbe, ¿sí? Para que el signo no fastidie, tú tienes que colocar un sentido adecuado. Un sentido en el cual el signo no estorbe y es el sentido de la fuente más grande. Es por eso que antes de aplicar la ley de Mayas, tú debes de indicar el sentido de la corriente. ¿Quién te indica el sentido de la corriente? La fuente más grande, la más intensa. Una vez que colocas tu sentido correcto, horario o antihorario, en este proceso es horario, te vas a las fuentes e inmediatamente le pones su signo. Si la corriente pasa por la fuente de más a menos, es negativo. De menos a más, es positivo. Le pones su signo. Si tuvieras 3 fuentes, pues haces lo mismo con cada fuente, ¿no? Obviamente. Ahora que ya hiciste todo esto de aquí, recién puedo ponerte la segunda ley de Kirchhoff. Y mira lo que dice Kirchhoff. Que la sumatoria de fuentes, tú ya sabes que esto es una fuente o fuente electromotriz, que la sumatoria de fuentes, pone más abajo, nos dice que la sumatoria de fuentes es igual a I por el R equivalente. El I, que es la corriente del circuito, y el R equivalente. Y no te preocupes, que no cunda el pánico, porque en una malla todas las corrientes serán consideradas como si fuera serie. Así que tú solamente vas a sumar nada más. Todo lo que ves aquí es resistencia. Sí, los consideras como si fueran serie, no te hagas problema. Y esa es la segunda ley de Kirchhoff.
Si tú haces mención a lo que estoy haciendo aquí, esta segunda ley, fácil de aplicar. Obviamente voy a poner un ejemplo, ¿ya? ¿Cuál es la responsabilidad? El doctor está usando es bueno escuchar eso. Pues cómo hay que contestar. El abogado de demandar ¿por qué? Todos toman decisiones diferentes. Sé que me van a dar mucho para evitar el escándalo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy acá, estoy esperando que hagan preguntas. Ya, pregunte. ¿Todo bien? Ah, muy bien, ahí hay una pregunta. ¿Por qué E1 es positivo? Por lo que está acá ahí también. Se supone que si la corriente atraviesa a la fuente de más a menos, la fuente es negativa. Y si atraviesa la fuente de menos a más, la fuente es positiva. Si tú te das cuenta, acá la corriente fluye hacia arriba. Si la corriente fluye hacia arriba para la fuente, estaría atravesando de menos a más. Si fluyera hacia abajo, atravesaría de más a menos. Entonces, como fluye hacia arriba de menos a más, la fuente es positiva, ¿no? De menos a más, la fuente es positiva. Por eso E1 es positivo. Profe, Dígame. profe, la segunda fuente que usted puso, ¿usted le puso los signos así? ¿Porque los puso o porque necesariamente tenía que empezar con menos y luego? ¿Cómo? Perdón, hijo, perdón, no te escucho muy bien. ¿Cómo? ¿Cuál era tu pregunta? La segunda fuente, ¿usted le puso menos y más porque no sé, tenía que ser en ese orden o pudo haber sido al revés? Tú hablas de estos signos. Ajá. Pues el palo grande es positivo y el palo chico es negativo. Siempre va a ser así. Sí, pero o sea, si hubiera sido al revés, los palos. O... Si el palo grande hubiera estado aquí y el palo chiquito, si hubiera estado al revés los palos, mejor dicho. ¿Hubiera podido ser así? ¿O siempre va a ser Claro, menos? no hay problema. Si hubiera estado al revés, los palos, donde el positivo a la izquierda y negativo a la derecha, el sentido de él hubiera sido el mismo sentido de él. Y estas dos fuentes serían positivas. No hay problema. Ya. ¡Salud! ¡Salud! No hay de queso, no más de papa. ¿Alguien más tiene alguna duda antes de poner un ejemplo? Está enfermita, ¿no? ¿Está enfermita o es enfermita? Pues ya la elegí como compañera de vida. Ya me fregué, ¿no? Los verdaderos hombres no se quejan, solo aceptan lo que aceptan. ¡Qué güey! ¿No que estabas enfermo? Ya. Ponemos el ejemplito. Ya, ponemos el ejemplito. Ya, no hay duda, ¿no? Mira, ya sabes que si hay dos fuentes, la fuente más grande bota la corriente, luego le pones signo a cada fuente y aplicas esta vaina. ¿Ya? Todo bien, ¿no? Ya sabes lo que vas a hacer. Vamos a poner un ejemplo.
Quiero que lo hagas, ¿ah? Ajá. Te voy a dar esto, mira. Mira, para ti, ¿ah? Solo para ti, nada más. Vamos, tú puedes. Vamos, vamos. Acá dice 40 voltios, acá dice 10 voltios. Acá hay una resistencia de 3 ohmios y acá hay una resistencia de 7 ohmios. Hallar la corriente de la fuente. Hallar la corriente del circuito. Vamos, tienes 1 minuto. No, mentira. 2. Apúrate, apúrate. Ya hay una respuesta, 5. Y no me voy a casar en 5. Ah, no, 5 amperios. No, perdón. No, 5 amperios, ya, 5 amperios. Perdón, estaba leyendo el mensaje anterior. Pensé que estaba... Ya, a ver, lo demás. A ver, no se copien las respuestas, hagan ustedes, los amperios. 3 amperios, ahí está Ángel, y hay 2 respuestas diferentes. A ver, ¿qué dice el público? O sea, ustedes, pues. Uh-huh. 3 amperios, ¿ah? Hay bastantes de 3 amperios. Bien, vamos. Vamos a resolverlo, a ver si es verdad. Todos han apostado a 3 amperios. Primero lo primero, ¿no? Ella es positiva, ella es negativa, ella es positiva, ella es negativa. Palo grande positivo y palo chico negativo. Segundo, la corriente le indica la fuente más grande. Esta fuente es de 40, esta fuente es de 10. Obviamente la fuente de 40 indica el sentido de la corriente y el sentido es horario nuevamente. Entonces la corriente fluye hacia arriba, fluye a la derecha, fluye hacia abajo y fluye a la izquierda. Y ahí está la corriente paseándose por todo el circuito. ¿Todo de acuerdo, verdad? Segundo paso, tengo que ponerle signo a cada fuente. La corriente fluye hacia arriba, de menos a más, la fuente es positiva. Luego, acá la corriente fluye hacia abajo, de más a menos, la fuente es negativa. Y ahora, aplico la segunda ley de Kirchhoff. Sumatoria de fuentes igual a I por el R equivalente. Vamos. La primera fuente es positiva, más 40, más la segunda fuente es negativa, menos 10, igual a I multiplicado por el R equivalente. ¿Quién es el R equivalente? La suma, ¿verdad? Porque es I. 7 más 3, 10. 30 igual a 10 por I, se elimina el 0,
3 amperios sería la corriente del circuito. Muy bien, muchachos. Excelente. Mira, ¿crees que lo puedas hacer en tu examen de admisión? Si no lo haces, te busco, ¿ah? Te busco con mi máscara de hockey. Profe, el 7-3 es como para desconcentrarte, ¿no? O ¿Cómo es? el 7 y el 3 es como para desconcentrarte. Sí, porque la mayoría piensa que es paralelo y sobre todo cuando te ponen 4 y 2. O sea, números en los cuales puedes aplicar paralelo, ¿no? Como que ahí la gente se desespera un poco. Por eso que hay que acordarse que aquí, por más que parezca paralelo, es serie. Hay que acordarse de eso, es serie. Ya, profe. Nada más, profe, por favor. ¿Cómo? Disculpa, no te escuché. Nada más. Ah. ¿Otro más? ¿Otro ejemplito más? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Sí, profesor. Profe. Pero voy a tomarle foto. Vamos, chicos. Ya. Yo no voy a hacer nada, tú lo vas a hacer, ¿no? Porque voy a aprovechar este ejemplo para enseñarte lo último que debes de aprender. Ya. Quiero saber cuánto es la corriente del circuito. Y el sentido, ¿no? Parecía complicado al inicio, ¿verdad? Pero ahora te das cuenta que es bien sencillo. Muy bien, muchachos, excelente. Todos terminan, no estén copiando, pues sabes, la vaina que lo hagas tú, que a ti te salga 8. No es que, sí, sale 8. Pues, tienen que hacer. ¿Le seguirás teniendo miedo a la segunda ley de Kirchhoff? El nombre parece feo, ¿no? Segunda ley de Kirchhoff. No, profesor Pauni. Mira, segunda ley de Kirchhoff. Mira que si hubiera otra malla, tú harías lo mismo en cada malla. Solo que tendrías corrientes diferentes. Acá tendrías una y uno, acá tendrías una y dos. Y en cada ley de malla, en cada segunda ley de Kirchhoff, para la malla 1, para la malla 2, tendrías diferentes variables, pero tendrías 2 ecuaciones y harías sistema de ecuaciones. Eso es lo único adicional, si estuviera una malla más. Pero como te lo repito, Agraria no pregunta así que no te molestes en practicar esos ejercicios. Muy bien, muchachos, dime el sentido, ¿horario o antihorario? Horario.
Horario. Cada vez que él es positivo, él es negativo, él es positivo, él es negativo. Y este es el sentido de la corriente. Muy bien, muchachos. Muy bien, excelente. Ahora, déjame enseñarte lo último que debes de aprender. Lo último. Punto A y punto B. Diferencia de voltaje entre dos puntos de un circuito. Diferencia de voltaje entre dos puntos de un circuito. Esto es sumamente sencillo, espero que no te marees. Primero lo primero, muchachos. A ti te van a dar un circuito y tú ya has hecho lo más difícil, que es darle sentido a la corriente y calcular el valor de la corriente. Que no crean, ya has hecho lo más difícil. ¿Ah? Ya está, ya está. Ahora, en algunos ejercicios te pueden dar dos puntos. En cualquier lugar. Aquí, y acá, acá, y aquí. En cualquier lugar, no interesa. No interesa la ubicación de los puntos. Yo he colocado en cualquier lugar A y B, por ejemplo. Para yo encontrar la diferencia de voltaje entre A y B, lo que tú necesitas es cortar imaginariamente el circuito. Lo cortas por los puntos que te ha dado. ¿Sí? Necesito que imagines esta vaina. Imagina que corto. Imagina que es una línea, ¿no? Una pita y estoy cortando. Si yo corto, ¿cuántos pedazos voy a tener? Dos. El pedazo de la derecha y el pedazo de la izquierda. ¿Todos de acuerdo con eso? Sí, profe. Ambos pedazos tienen a los puntos A y B. Si yo elijo el pedazo de la derecha, tengo el punto A y B. Y si elijo el pedazo de la izquierda, también tengo los puntos A y B. Cualquiera de los dos pedazos va a estar correctamente elegido. O sea, lo que voy a explicar va a funcionar ya sea con el pedazo de la derecha o con el pedazo de la izquierda. Un consejo, elige el pedazo con menos datos. Ya que como te va a salir lo mismo, no tiene sentido que elijas un pedazo que tiene bastantes resistencias, bastante fuente, pues no, obviamente vas a operar más. La idea del examen es que operes menos. Así que un consejo es que elijas el pedazo con menos cosas, con menos resistencia, con menos voltaje. Habla, ¿cuál pedazo crees que conviene? ¿El de la derecha o el de la izquierda? ¿Izquierda? De la izquierda. Claro, porque el pedazo de la derecha tiene una, dos resistencias y una fuente. Y el pedazo de la izquierda tiene una fuente y una resistencia, y conviene el pedazo de la izquierda. A ese pedazo lo vas a estirar. Este pedazo de aquí, ¿no? Necesito que imagines, me lo estoy llevando, y lo estiro. Ahí está. ¿Sí? Lo acabo de estirar. Este pedazo de aquí, me lo llevo y lo estiro. Ahora vas a copiar todo lo que hay en ese pedazo. Por favor, no me cambies nada. La fuente está al costado del punto A. Ahí está la fuente. ¿Estará bien dibujada? No. No. No, ¿verdad? No, porque el palo grande está mirando al punto A. No, profe. No cambie nada. Cópialo tal y como está, por favor. Si no, la vas a fregar.
Y luego está la resistencia, pues al costado de B, ¿no? O sea, mostro, esto es 60 voltios y esto es 2 ohmios. Dime el sentido de la corriente, ¿de A a B o de B a A? O sea, ¿a la derecha o a la izquierda? ¿Para dónde está la corriente? De B a Derecha. Vea. Derecha. De A a B, ¿para la derecha? B a Vea. No, de BA. porque- Ah, mira, pues ahí, por eso es muy importante el sentido que ya le diste, de B a A. Para el segmento de la izquierda, ¿no? La corriente va de B a A. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera elegido el pedazo de la derecha? ¿También sería de B a A? No, sería de A. No. Ah, A, B sería. De A a B, ¿sí o no? Sería de A a B. Mucho cuidado. No bien sus datos dependiendo del pedazo que elija. Mucho cuidado. Una vez que has hecho esto, que con un poco de práctica te darás cuenta que no es tan difícil, se puede hacer muy rápido, solo es cuestión de práctica. Una vez que haya colocado tus datos, tú vas a hacer esto, por favor. Apréndete. Voltaje final igual a voltaje inicial más sumatoria de diferencia de voltajes. Es la última fórmula que debes de aprender en electrodinámica. ¿Cuándo vas a aplicar esta fórmula? Cuando te pidan una diferencia de voltaje entre dos puntos de un circuito. ¿Sí? Incluso te pueden dar de dato que el voltaje en el punto A vale, no sé, pues 15 voltios. Allá del voltaje en el punto B. Tú haces lo mismo, le metes tu tijera imaginaria, agarras el pedazo con menos cosas, lo estiras y ahí está. ¿Quién te dice quién es tu voltaje inicial, quién es tu voltaje final? Tu corriente. Por eso es que es muy importante, chicos, haber aprendido a elegir correctamente el sentido de la corriente. Tu corriente es la que te dice quién es tu voltaje inicial y quién es tu voltaje final. La corriente te lo dice. ¿Ya? Ahora, acá sí vamos a ser muy minuciosos. ¿Por qué? Porque recuerda que la diferencia de voltaje existían de dos formas, ¿no? Tú has aprendido en la mañana que había dos tipos de diferencia de voltajes. Los que se calculan gracias a la ley de ¿quién? No. De Ohm, pues no va a ser la ley de Pitágoras, ¿no? Obviamente, la que se calcula en la ley de Ohm, el I por R, y las que no se calculan, las que te la dan de datos. ¿Dónde encontrabas esa vaina? En las... La fuente. En las fuentes, muy bien, Pamelita, excelente, en las fuentes, ¿no? El famoso E, la fuerza electromotriz, esta vaina de acá, esta vaina de 60 es una diferencia de voltaje, solo que esa diferencia de voltaje no se calcula, es dato. ¿Ves por qué te dije desde un inicio que te aprendieras que esto sigue siendo una diferencia de voltaje? Entonces yo lo voy a poner, ¿ya? Por única vez. Recordemos que las diferencias de voltaje son las I por R, que aprendimos de la ley de Ohm, y son las fuentes, ¿verdad? Son las fuerzas electromotrices. Tú ya sabes que estas fuentes pueden ser positivas o negativas, ¿no? Tú sabes que las fuentes pueden ser positivas o negativas, tú ya sabes eso. Pero acá viene lo novedoso, acá viene lo real. Pero solo quiero que te lo aprendas y que lo utilices solo en este caso, no en ningún otro, solo en este caso. Cuando te den un circuito y te den el voltaje en un punto y te pidan el voltaje en otro. Solo quiero que apliques esto en esta situación, nada más. Es lo único. Todas, escucha, todas las I por R, escucha, en esta fórmula son negativas, sin excepción, todas, todas. Ya es como la mayoría de mis estudiantes. ¿Y qué hace la mayoría de sus estudiantes? No me preguntan por qué, solo se lo aprenden. Porque si me preguntas por qué, te voy a responder y es muy probable que te confunda. Así que no preguntes por qué. Solo obedece. Suena machista, lo siento, pero solo obedece. Cada vez que a ti te den un circuito
y te den un punto, el voltaje en un punto, y te pidan el voltaje en otro, o te pidan la diferencia de voltaje, A menos B, B menos A, depende del problema, recuerda que esta diferencia de voltaje son de dos tipos. Los que hay en la fuente, que ya has aprendido si es positivo o negativo, y los que se calculan con la ley de Ohm. Pero estas I por R, solo en esta fórmula, son negativas. Todas sin excepción. ¿Ya? Sin excepción. Todas son negativas. Bien. Pongamos en marcha y vamos a practicar. Vamos, practiquemos. ¿Quién es tu voltaje final? A. ¿Quién es tu voltaje inicial? B. B. Comenzamos. Mira, la corriente solita va a ser la chamba. La corriente primero pasa por la resistencia de 2. ¿Hay diferencia de voltaje? Sí. Sí. Ohm me dijo que se multiplica I por R. ¿Cuánto vale I? El I vale 8. Pues tú ya sabes que el I vale 8 amperios. Ya lo has calculado. Vamos. 8 por 2. 16. Pero ¿cómo son todas las multiplicaciones de I por R? Negativas. Menos 8 por 2. Vamos, seguimos. Ahora la corriente pasa por esta fuente de 60. Tú sabes que el palo chiquito es negativo y el palo grande es positivo. Vamos, dime, 60, ¿positivo o negativo? Positivo. Estaría pasando de menos a más, sería positivo más 60. Háblame. Voltaje de A menos voltaje de B, ¿a qué va a ser igual? 60 menos 16. 43. 44. 44, ¿no? Sí. Ya, 44, ¿no? Ya. No estén jugando así, ¿eh? No voy a creer un día. Y si me hubieran pedido voltaje de B menos voltaje de A. Menos 44. Claro, si me hubieran pedido voltaje de B menos voltaje de A sería menos 44. Profe, me está diciendo que si hubiera chapado el brazo derecho o el pedazo derecho, ¿hubiera llegado a lo mismo de que A menos B vale 44? Claro, pues. No le creo, usted es un mentiroso, porque usted es hombre. ¿Quieres que haga con el pedazo de la derecha y te compruebe que también vas a salirte que voltaje de A menos B es más 44? ¿Sí? Como practicante, ¿quieres que haga con la derecha? Sí. Ya, pero voy a tomarle una foto a esto. Voy a tomarle una foto a esto. ¿Ya está? Muy bien. Como jugando, vamos a hacerlo con el brazo de la derecha, ¿ya? Copia tu formulita. Copia tu formulita ahí porque lo tengas en tu cuaderno. Muy bien, ¿ya está, no? Ya. Muy bien. Vamos a elegir el pedazo de la derecha, el más largo, el AB. Copiamos lo que vemos.
Al costado de A, la resistencia de 3 ohmios. Luego sigue la resistencia de 5 ohmios. Y luego sigue este voltaje de 20. Mira bien, ¿ah? El palo grande está mirando al punto B. Y el palo chiquito estaría mirando a la resistencia de 5. Y ahí hay 20 voltios. Dime, ¿la corriente es de AB o de BA? B. De De A, A a B. Claro, ¿no? Bastante obvio que es de AB. O sea, hacia la derecha. Hacia la derecha. Ahí está la corriente. Ahí está. ¿Empezamos? Sí. Muy bien. ¿Cuál era la fórmula? Díctamela. Voltaje final Igual a voltaje inicial. más la sumatoria de La variación de de voltajes. Muy bien. A la sumatoria de la variación o diferencia de voltaje. Lo mismo. Dime quién es el voltaje final. ¿A o B? B, profe. B. ¿Quién es el voltaje inicial? A, Comenzamos. La corriente primero va a pasar por la resistencia de 3. Habla, Ocho. ¿cuánto es? 8. 8. Menos La corriente de 8 pasa por la resistencia de 3. Menos 24. Muy bien, menos 24. ¿No? Se multiplica 8 por 3, 24, pero todas las I por R son negativas. Sigue. Ahora la corriente pasa por la resistencia de 5. Menos Menos 40. 40. Menos 40. Sigue. Recuerda que él es menos y él es más. Ahora la corriente pasa por la fuente. Más 20. Más 20. 20. ¿Te diste cuenta o no? Voltaje de B es igual a voltaje de A. ¿Cuánto es esto? Menos 44. ¿Ves? Salió lo mismo. Esto lo paso a sumar. 44 voltios. Y esto lo paso a restar. ¿Te diste cuenta o no? Solo que en el otro fue un poquis más rápido porque tenía menos cosas que analizar. Y eso es todo. Y esto es todo lo que necesitas para electrodinámica en tu examen de admisión. No necesitas nada más. Profe, ¿siempre se va a sumar más la fuente? ¿Cómo, hija? ¿Siempre se le va a sumar la fuente? Siempre se le va a sumar qué, mi amor, perdón. La fuente, los 20, o sea, la No, fuente de pues ahí. le sumo porque la corriente va de menos a más. ¿Te imaginas si los palos hubieran estado invertidos? Si el palo grande hubiera estado primero y el chiquito segundo, sería de más a menos. Y ahí sí le pondría menos 20. O sea, todo depende de cómo está dibujado. Es por eso que deben de tener cuidado con eso. O sea, no es que siempre le vayas a sumar, princesita. Yo le sumo porque la corriente va de menos a más. Porque el palo chiquito está primero y el grande está después, porque así estaba dibujado. Si hubiera estado al revés, o sea, el más adelante y el menos atrás, entonces la corriente iría de más a menos y esa fuente sería negativa y le pondría menos 20. ¿Ya? Todo depende de cómo está dibujado. Pero es una pregunta. Dígame. O sea, antes de todo esto, para hallarla ahí, era, ¿cómo se llama? Era 60 menos 20 es igual a I por 5, ¿no?
Claro, pues I por 5, ¿no? 8 por 5, Ah, no, 40. antes de todo eso, de la diferencia y todo, para hallar el I, que es igual a 8 El I. amperes. Ujú. Era 60 menos 20 es igual a I por 5, ¿verdad? No, pero mira, la corriente está yendo de menos a más. Esta fuente es positiva. Y aquí la corriente también está yendo de menos a más. También es positiva. Entonces sería 60 más 20, no menos 20. Ajá, y sería 80, pero ¿con qué Claro. igual con I por, Y por 10? claro, porque recuerda que todas estas resistencias es considerada serie. Ah, Entonces tú le todo vale sumas, uno ¿no? solo. 3 más 5 más 2. Ah, ya, profe, gracias. No interesa cómo estén dispuestas. ¿Ah? Cuando aplicas la segunda ley de Kirchhoff, todas las resistencias son series. O sea, solamente sumas, en pocas palabras. Sumas nada más. Ya, profe, gracias. Profe, entonces el sentido va a determinar si la fuerza electromotriz es positiva o negativa y no necesariamente dónde está ubicada. ¿Cómo dijiste? Disculpa. Y si el sentido va a determinar si la fuerza electromotriz es positiva o negativa y no necesariamente dónde está ubicada. Claro, el que te indica si la fuente, bueno, como te dije lo mismo, es positiva o negativa, es el sentido de la corriente que tú ya le has dado. Es por eso que el primer paso que tienes que hacer antes de decir si una fuente es positiva o no, es darle sentido de corriente al circuito. ¿Y quién le da sentido al corriente? La fuente más grande. La fuente más grande es el que le da sentido de corriente a todo el circuito. Una vez que tú dibujas tu sentido, horario o antihorario, dependiendo de dónde está la fuente más grande, ahí tú comienzas a analizar a cada fuente y te fijas, ¿no? Si la corriente va de menos a más, positivo. Si va de menos a más, también positivo. Si hubiera ido de más a menos, o sea, si los palos hubieran estado al revés, entonces la fuente hubiera sido negativa. Entonces primero tengo que dibujar los sentidos en el diagrama, en el primer diagrama, para después Claro, separarlo. tienes que dibujar tu corriente, es lo primero que debes de hacer. Horario o antihorario. ¿Y cómo dibujas eso? Con tu fuente más grande. Es lo primerito. Ya, profe, gracias. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda? Vamos a tomarle una foto, ¿ya? Muy bien. Chicos, para poder dar finalizado a todo esto, ¿sí? Para terminar ya la clase de hoy, para el siguiente bloque nos dedicamos a hacer ejercicios. Te quiero hablar de dos cosas. Son dos instrumentos que es lo más probable que puedan aparecer en algún circuito. Son el amperímetro y el voltímetro. ¿Ya? El amperímetro es un instrumento que mide corriente, ¿no? Por sus unidades amperios. ¿Estamos de acuerdo? Instrumento que mide corriente. Te voy a dar algunos datos que te pueden servir de verdadero o falso. El primer dato se conecta en serie. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que se conecta al costado de una resistencia.
Yo acá tengo una resistencia y el amperímetro se conectaría ahí, justo a su costado. ¿Ya? Entonces es bastante obvio que la corriente que pasa por dicha resistencia será la corriente que pasa por el amperímetro. O sea, si esta resistencia vale 4 ohmios, lo normal es que el problema te diga hallar la corriente que pasa por 4 ohmios. Pero te pueden poner un amperímetro al costado y decirte hallar el valor que indica el amperímetro. Ah, pues es lo mismo, pues, ¿no? Porque la corriente que pasa por 4 ohmios es la que va a detectar el amperímetro. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Y el otro instrumento es el voltímetro. Que obviamente también su nombre lo da, ¿no? Voltímetro de voltaje. Entonces, instrumento que mide diferencia de voltaje. El voltímetro es un instrumento que mide una diferencia de voltaje y ella se conecta en paralelo. Cuando digo en paralelo, significa que debe de conectarse entre dos puntos diferentes, pues, ¿no? Obviamente. Y por lo general, entre dos puntos diferentes es entre una resistencia, ¿no? Porque acá yo tengo un punto A y acá tengo un punto B y por acá por aquí tengo a mi voltímetro. Ahí está. No es lo mismo. Lo normal que te digan es hallar la diferencia de voltaje en la resistencia de 2 ohmios. No, eso es lo normal. Hallar la diferencia de voltaje en la resistencia de 2 ohmios. Pero te pueden poner un voltímetro y nomás decirte hallar lo que indica el voltímetro. Pues es lo mismo, ¿no? Hallar lo que indica el voltímetro y hallar la diferencia de voltaje en la resistencia de 2 es lo mismo. ¿Sí? Solo que en algunos problemas puede venir de eso, ¿no? Hallar lo que indica el amperímetro o hallar lo que indica el voltímetro. Y con eso ya damos por finalizado, que ya no hay nada más que enseñar. ¿Y eso, profe, cuándo lo voy a usar? O sea, ¿lo voy a usar solamente para ver cómo resolver el problema? No, eso va a estar dibujadito en un... esto va a ser dibujado en un pedacito del circuito. O sea, te pueden poner una resistencia, ¿no? Te pueden poner un problema así. Hasta la fuente. Y te pueden decir, ¿no? Acá se conectó un voltímetro. Allá lo que indica el voltímetro. Entonces tú ya sabes cómo resolver este problema, ¿no? Es el ejemplo de serie. Calculas la corriente que hay, que es la misma, y luego la corriente que pasa por esta resistencia la multiplicas, y eso es diferencia de voltaje gracias a la ley de Ohm. Y esa diferencia de voltaje es lo que indica el voltímetro. O sea, en vez de que te digan, pues, ¿no? Hallar la diferencia de voltaje que hay en esta resistencia, en tu gráfico va a estar dibujado un voltímetro y el problema te va a decir hallar el valor del voltímetro. Ya, te pide diferencia de voltaje en esa resistencia. Y por R nada más. O te pueden poner por acá un amperímetro. Y te pueden decir hallar lo que indica el amperímetro. Pero acá la corriente es la misma. No cambia, es constante, no es única, la corriente se repite. Entonces la corriente que pasa por el amperímetro es la corriente del circuito. Y tú ya sabes cómo calcular corriente en un circuito en serie. ¿Ven? Eso es todo. O sea, no cambia nada porque es la misma. Claro, no cambia nada. Así que la corriente que pasa por el amperímetro es la corriente que sale de la fuente. ¿Te das cuenta? Lo que marca el voltímetro es la diferencia de voltaje en esta resistencia. Calculas la corriente, como es la misma, esta corriente lo multiplicas por R
Y gracias a la ley de Ohm, I por R, diferencia de voltaje. Y esa diferencia de voltaje es lo que marcaría el multímetro. O sea, en vez de preguntarte directamente, hallar la diferencia de voltaje en R, o que te pidan directamente hallar la corriente del circuito, de manera indirecta te pueden dibujar un amperímetro y decirte hallar la corriente, hallar lo que indica el amperímetro. Te ponen un voltímetro y te piden hallar lo que indica el voltímetro. Dependiendo de dónde está conectado, pues ya sabes lo que te piden. O sea, que es una forma indirecta de pedirte hallar diferencia de voltaje o hallar corriente. Nada más. El voltímetro lo multiplico nada más, ¿no? Claro, el voltímetro se multiplica ahí por R. Si es que hay una Sí. resistencia, ¿no? Porque si en el voltímetro hay varias resistencias, pues lo reduces, pues, ¿no? Si fuera serie, paralelo, y ahí lo reduces. Ya, profe. Gracias. Muy bien. Bien, muchachos, me agarré 4 minutos más de tu tiempo, discúlpame, la clase ya se ha terminado. Para la siguiente clase, siguiente bloque que nos toca el día jueves, ¿sí? Vamos a practicar un poco, espero que haya ejercicios, y no voy a tratar de inventar algunos, de hallar resistencia equivalente, ¿ya? Porque en muchos ejercicios es lo más probable que en el examen de admisión te venga un juego de resistencias y simplemente te pida hallar la resistencia equivalente. Entonces, sería bueno que practiquemos cuando una resistencia está paralelo o en serie con otra, cómo poder reducirlo, por dónde empiezo. Recordar que hay resistencias que se eliminan, que no debo de considerarlas. Entonces, eso vamos a ver el día jueves. Y algunos ejercicios pues, de esto que la mayoría son repetitivos. ¿Ya, chicos? Entonces, la clase ha terminado. Espero que les haya gustado. Gracias todos los días por la atención prestada. Y sigan estudiando y no se desanimen, ¿ah? Que aún falta bastante para el examen de admisión. Chao, chicos. Bye. Gracias, profe, cuídese. Gracias, Profesor, profe. cuídate. Gracias. Gracias, profesor. ¡Nos vemos, gente! Ay, muchas gracias a todos los que me siguen en redes sociales, ¿ah? Se les quiere. Bye.